Hoy hablaremos de otra cosa que pasa muy habitualmente con los inverter, que es el uso de alargaderas. Saber si se pueden utilizar o no se pueden utilizar alargaderas. La respuesta siempre es que sí. El tema de cuando utilizamos una alargadera, lo que pasa es que la tensión de entrada, los 220 que alimentamos la máquina, cae a más longitud de cable y a menor sección. La única cosa que tenemos que tener en cuenta es que por la longitud que vamos a utilizar de cable, más la potencia que necesitamos en la máquina, ese cable esté bien dimensionado. Lo habitual es que cojamos unos cables de estos de 25 metros y de 3 por 1,5, lo mantengamos enrollado y ¿qué va a pasar? Que la tensión que le va a llegar a la máquina va a ser menor que 230 y no va a funcionar. Cosas primordiales. Cables enrollados nunca. Generamos un efecto bobina que hace caer muchísimo la tensión y generamos un pequeño problema, que es que en caso que te aguante algo vas a quemar seguro el cable. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuanto más longitud del cable y más potencia necesitemos, más cable debemos darle. Antes, cuando utilizábamos máquinas de transformador, no había ningún problema. La máquina se alimentaba en lugar de 220 en 150 voltios, no había ningún problema, la máquina funcionaba aunque fuera dando menos potencia. Le acabamos dando más vueltas al transformador, daba más potencia y podíamos soldar. Con la máquina inverter lo que pasa es que si no le damos 230 voltios más menos 15%, no suelen funcionar. Ese rango de los más menos 15% también depende mucho de las máquinas. Máquinas muy baratas suelen tener un rango muy pequeño, sobre el 10, máquinas lo normal sería sobre el 15, pero luego hay máquinas de muchísimo más precio que toleran rangos mucho más amplios. Nosotros tenemos, por ejemplo, la máquina Icon, que tolera desde 160 hasta 290 de voltaje. Bueno, eso significa que podemos trabajar con menos problemas con cables inadecuados. Lo que tenemos que hacer siempre es utilizar o intentar utilizar cables que sean los correctos. Para que tengamos una idea, si vamos a buscar una máquina para trabajar con 325 a 25 metros, un cable de 3 por 1,5 no vamos a poder trabajar con él. Necesitaremos como mínimo un cable de 3 por 2,5. ¿Vale? O sea que lo mismo que la última vez, que el último medio. Si tenemos un generador, necesitamos dimensionar bien el generador para poder trabajar con un inverter. Si utilizamos un cable largo, necesitamos dimensionar bien ese cable largo para poder trabajar con ese inverter. Y hasta aquí nuestra explicación sobre los cables de largo.